Bienvenidos a Barman in Red, espero que estéis espectaculares. Nos vamos a hacer un licor de canela, café y jengibre espectacular, ya veréis. Y muy sencillito de hacer. Vamos con el jengibre. ¿Qué nos va a llevar? Mirad, de jengibre, 60 gramos, vale. Le quitáis la piel, lo dejáis limpito, 60 gramos de jengibre, ¿eh? Ahí, yo ya lo tengo aquí preparado, ¿de acuerdo? Lo echamos en un bote de cristal. Ahí, 60 gramos de jengibre. Luego nos vamos con canela. De canela nos va a llevar 10 gramos de canela, ¿vale? Lo pesáis. Si tiene 11 no pasa nada, si tiene 12 no pasa nada, si pesa 8 o 9 tampoco pasa nada, ¿eh? Con el jengibre igual. Yo os doy para que la idea del peso más o menos, tampoco, ¿sabéis? O sea, que tampoco hace falta luego quitarle un trocito aquí pequeñito de canela a esto, a la rama. Venga, pues 10 gramos de canela aproximadamente. Luego nos vamos con otros 10 gramos de café, ¿vale? Yo voy a usar este torrefacto, este café, que viene ya tostado, tostadito. Podéis usar para darle el toque de café, pues el tipo de café que tengáis. En grano mejor. Ahí. Uy, que se queda ahí uno, no quiere ir. Venga, ya ha ido, no ha ido, se ha caído. Nada, este fuera. Esto por aquí y esto por aquí, con permiso. Ahí. ¿Con qué lo voy a hacer? Yo lo voy a hacer con brandy. Vosotros podéis usar. Le va muy bien, el brandy le va muy bien por el toque que le da. Podéis usar ron dorado, también le queda muy bien. Vodka, también porque es muy neutro. Podéis usar un pisco, también le iría bien a este, ¿vale? Un tequila reposado también quedaría rico por los sabores. Venga, yo voy a usar un brandy, medio litro de brandy, ahí. Bueno, que ya es lo que queda. A ver, medio litrillo. Justo por ahí. Este está muy rico, ¿eh? Combina muy bien el jengibre, la canela y el café. Combinan perfectamente, ¿eh? Venga. Que tenemos que dejarlo luego, una vez que lo tapemos. Ahí, venga, medio. Justito, mira, ya. Ahí, medio litro. Por ahí, cubrís. Venga, cubrimos. Bueno, he manchado ahí un poquito. Don Barman in Red. Cerráis bien, que no nos coja aire, ¿eh? Venga ahí. Lo cerramos y ya no lo abrimos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacerlo? Dejarlo en un sitio seco y oscuro. Le podéis poner un trapo durante 30 días. Se trata que no le dé una fuente de calor directa, que no le dé el sol directamente. Simplemente lo podéis dejar en cualquier mueble, en la cocina, donde sea. Lo guardáis y lo dejamos 30 días. No lo tenemos que abrir. De vez en cuando os acordéis, pum, lo movéis un poquito así nada más, ¿vale? Para darle un poquito de vidilla, ¿eh? Pero no hace falta abrirlo, removerlo ni nada. Y ahí lo dejamos. Y en 30 días lo tenemos que filtrar. Ya macerado nuestro licor de canela, café y jengibre. Aquí. A ver. ¡Oh, cómo huele! Maravilloso. Huele espectacular, ¿eh? El filtrado. Fundamental que no nos quede ninguna impureza, porque tenemos que cortar el macerado para que nos dure este licor años, ¿vale? Entonces yo uso, ya os lo digo siempre, filtros de estos de papel de café que vienen 40. Esto vale $1, $1 y pico, vale, muy barato. Luego uso este también, que vale €1 o $2, y luego lo enjuagáis y os vale, se nos estropea. Luego ya sabéis, el colador ahí, y ya están las 3 texturas para que vaya filtrando. Lo echáis,
Podéis usar... Mirad, además filtra muy bien, filtra muy rápido este. Podéis usar tela, podéis usar, por ejemplo, en un embudo meter algodón, podéis usar el sistema que a vosotros os dé la gana, ¿eh? El que mejor se acople a vosotros. Venga, voy a hacerle todo el filtrado y continuamos. Mientras se termina de filtrar, que lo tengo ahí, un cazo, y vamos a hacer un jarabe de azúcar. Vale, mirad, ya lo he dejado ahí filtrando. Esto no nos vale para nada, ¿eh? Eso no lo podéis reutilizar ni nada. Entonces vamos a hacer un jarabe de azúcar a partes iguales de agua. Un agua. Si la del grifo es buena, podéis usar la del grifo. Si no, pues embotellada. Y misma parte de azúcar. Ahí. ¿De acuerdo? Lo ponemos al fuego, deshacemos completamente, dejamos que se enfríe a temperatura ambiente, en el mismo cazo, cuando esté igual a la misma temperatura que el macerado, ¿vale? Venga, lo voy a poner al fuego, deshago todo el azúcar y ya está. Y continuamos. Pues ya lo tenemos aquí. Nos ha salido, mirar, 400 mililitros. Ahora, jarabe de azúcar. Aquí lo podéis ajustar a vuestro gusto, ¿eh? Probarlo antes de echarle el jarabe de azúcar para subirlo más o bajarlo un poco, ya cada uno como le guste. Yo lo voy a ajustar justo 400 y le voy a echar de jarabe de azúcar 400. Ya os digo, vosotros echar el que como os guste a vosotros, a vuestro gusto. 400 mililitros de jarabe de azúcar. Ahí. Lo incorporamos. Por ahí. Una cuchara. Mezcláis. Esto enseguida se integra, ¿eh? Hay gente que luego, después de hacer el licor, después de hacer esto, ya terminado, le gusta dejarlo reposar a lo mejor un par de días, 48 horas, pero no hace falta, ¿eh? Si queréis, vamos. Cuando caduca, si está bien filtrado, pues puede durar, le damos un año, pero vamos, yo tengo ahí licores con 2-3 años. Los observáis, que no cambie, observáis el color, el aspecto, el olor, el sabor y ya está. ¿De acuerdo? Venga, vamos a probarlo un poquito. Buah, buah, bestial, bestial. Tiene la canela, el café y el jengibre, totalmente. O sea, a mí me gusta muy rico, muy rico. Tiene un sabor muy bueno, muy bueno. Combinan estos tres ingredientes, combinan entre ellos, vamos, que se pueden casar para toda la vida, los tres ingredientes. Bueno, los tres, ya, los casamientos son de dos, ¿no? Normalmente, que cada uno haga lo que le dé la gana. Ahí. Vamos a dejarnos vamos a echar aquí, hasta ahí, bien llenito. Vamos a echarle otro vasito. Uy, fijaros si nos ha salido el licorcito, pero vamos, se ha salido un montón. Ahí, esto por aquí, vamos a quitarlo. Taponcito, ¿dónde lo conserváis? En cualquier mueble, como conserváis cualquier licor comercial. Mira, le podéis echar si queréis un poquito cuando los... Buah, así está espectacular, pero bueno, si le echáis, por ejemplo, un poquito cuando lo vayáis a servir, un poquito de chocolate de este negro rallado, ¡buah! ¡Buah! Es un detalle, vamos, que van a flipar. Los que se lo sirvan se van a tomar algo espectacular y único que habéis hecho además vosotros de forma casera. ¿Se puede pedir más? No. Ahí tenéis el licor de canela, café y jengibre. Espero que os guste, que lo disfrutéis y sobre todo, y lo más importante, que seáis felices. ¡Chao!